Bueno, como decía, tengo el halago de presentar a Jorge Valle, quien fue diputado nacional en el año 1959, reelecto en 1963, así como también senador en 1985 y reelecto en 1995. Yo que digo que era diputado nacional, nunca fui diputado de Peñarol, ¿no? Ah, qué mal, qué mal. Bueno, además de también político, es abogado y periodista. Él se transformó en el líder de la lista 15 en 1965, cuando también fue redactor e impulsor de la reforma de la Constitución de la República. Fue presidente en 1999, luego de disputar una segunda vuelta con el entonces candidato Tabaré Vázquez. Su mandato fue del 1 de marzo de 2000 al 1 de marzo de 2005. Durante su presidencia tuvo que enfrentar la crisis más importante desde el punto de vista económico y social de nuestro país, y con una conducta firme, profesional y junto a un gran equipo, logró que el país saliera rápidamente de dicha situación y retomar la senda del crecimiento. Todo el sistema político, incluido el vicepresidente actual, Astori, le reconoce dicha salida, y el Uruguay le agradece a Valle lo que evitó. Actualmente es una figura de referencia política y frecuentemente consultado por los periodistas en cuanto a temas trascendentales en la política. En lo personal, quisiera decir que mi abuela lo llamó como un ilustre. Dentro de ese concepto crecí yo y hoy confirmo que lo describió tal cual. Por esta razón es que para mí hoy es un honor presentarlo. Muchas gracias. Se ve que sos una nieta muy bien aprendida. Bueno, estimadas amigas, estimados amigos, para mí es un real gusto estar hoy acá en la Casa del Partido para hablar de cosas que tienen que ver con el pasado y que por lo tanto, como tienen que ver con el pasado, tienen que ver con el futuro. Yo la única cosa que quisiera es que alguien me acercara un reloj, porque o me hiciera una seña cuando van más o menos los primeros 45 minutos, porque yo soy medio larguero y creo que todo tiene su límite. Que conste que me lo prestó. Exacto. Entonces, cuando los jóvenes me invitaron a participar de esta conversación y a tratar sobre el tema de las ideas filosóficas que influyeron en la formación del Uruguay contemporáneo, me pareció que era un tema realmente importante, realmente interesante, y que es un tema de muy oportuno planteo. En virtud de que, a mi juicio, los hechos solos están contribuyendo a un renacimiento de las ideas liberales y de la identidad liberal de nuestros orígenes del pensamiento filosófico uruguayo, que tiene sus raíces en el pensamiento filosófico del idealismo alemán a través de Sanz del Río, del Instituto Libre de Enseñanza y de lo que se llamó el krausismo en España y el krausismo en América, donde los más ilustres representantes de ese pensamiento fueron Martí en Cuba, Irigoyen en la Argentina, Hostos en el Caribe, en Puerto Rico, Madero en México y Valle y Ordóñez en el Uruguay. Este es un tema, a mi juicio, realmente importante, porque siempre la búsqueda de las identidades es algo principal en la vida de los pueblos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde partimos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Hacia dónde nos orientamos y hacia dónde vamos? ¿Por qué sostenemos determinadas cosas y por qué otras nos parecen equivocadas? Y para el Partido Colorado es un asunto esencial. Es absolutamente importante que sobre estos temas se vuelva a hablar.
Nosotros tuvimos en su momento, con posterioridad a la finalización de la dictadura militar en el Uruguay, a través de la fundación de Prudencio Vázquez y Vega, que yo integraba como cofundador de la misma, la oportunidad, digo, de realizar una serie de conferencias sobre estos temas a la que concurrieron ciudadanos, profesores, fundamentalmente españoles, muy ilustres, que enriquecieron muchísimo nuestro conocimiento y nuestra información sobre estos temas. Ese fue el último esfuerzo, el primero y el último esfuerzo que se hizo para ahondar nuestro pensamiento a propósito de las raíces del pensamiento de Valle Ordóñez y del porqué de nuestro movimiento político, de dónde surgía nuestros fundamentos éticos, morales y filosóficos, y hacia dónde se orientaban, pues, nuestras acciones políticas. Esto se hizo en el año de 1988, se publicaron distintos textos en donde analizamos el pensamiento de Alberdi, que es, desde nuestro punto de vista, uno de los pensadores políticos, filosóficos y económicos más importantes de América del Sur, Juan Bautista Alberdi, el ilustre pensador argentino, autor de las bases para la primera Constitución de la República Argentina y quien influyó fundamentalmente en tiempos de Urquiza para la primera Constitución de la República Argentina, que luego modificada en cierta medida unos años después, cuando la ciudad de Buenos Aires se incorpora al resto de las Provincias Unidas, después de Cepeda y después de Pavón, se llega a la Constitución básica de la República Argentina, pero que no modificó las esencias establecidas por Alberdi. También estudiamos los textos de Echevarría. Tanto Juan Bautista Alberdi como Echevarría, como Esteban Echevarría, autor de un libro conocido por parte de su título, es una cosa exótica como los libros a veces no dan el título completo, dan sino de los libros se conoce parte del título. El título del libro de Echevarría fue El dogma socialista. Y digo esto porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, La tierra purpúrea de Hudson, que para nosotros es un libro tan importante sobre la historia de la banda oriental, el libro en inglés no se llama La tierra purpúrea, se llama The Purple Land That England Lost, o sea, la tierra purpúrea que Inglaterra perdió. O sea que el tema no era tan simple como parece en el título que nosotros manejamos habitualmente. Alberdi, emigrado de la Argentina, como muchos otros, vivió en el Uruguay, donde se recibió de abogado, y trajo, escondido entre su ropa, los borradores originales de los textos del libro de Esteban Echevarría, El dogma socialista. Esteban Echevarría también estuvo exiliado en el Uruguay, y el primer texto sobre enseñanza moral en las escuelas primarias de Montevideo, en la época del sitio, fue redactado a solicitud de la Junta Administrativa del Gobierno de la ciudad de Montevideo, precisamente por Esteban Echevarría. También trabajamos sobre todas las cosas de Krause y tuvimos la oportunidad con la Fundación Hans Seidel de que nos ayudaran financieramente a invitar desde Europa y particularmente desde España a distintos profesores que en aquel momento creo que nos dieron mucha luz sobre estos temas. Y yo quisiera hoy en esta, no digo primera reunión porque no les estoy pidiendo una nueva sesión, pero creo que estos temas, si no por mí únicamente, por otras personas que de este tema conocen tanto o más que yo, necesitan una permanente atención por parte del partido para reconocernos a nosotros mismos en un tiempo como este, en donde el materialismo histórico prácticamente ha quedado de camino y los valores
del individuo, los valores de la humanidad, los valores a los que Krause en su libro inicial llama ideal de la humanidad para la vida, vuelven a ser el centro más importante del acontecer de los pueblos que habitan este planeta. Y eso me parece que está en la raíz de las cosas, vinculado a nuestro país y vinculado a nuestro partido. Muchas veces, y por esto voy a tratar de ser, si es posible, ustedes bien saben que no me es muy posible, lo más esquemático sobre estos temas, aunque son tan largueros yo como los temas. Esto tiene un principio que parecería que habría que tratar de situarlo en algo, o en algún lugar, para uno conocerse a sí mismo. Cuando en 1813 se produce, después de la reunión entre cruces, de las instrucciones a los diputados que van a participar del primer Congreso para constituir el estatuto que va a regir la vida de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, diputados cuyos poderes fueron muy luego rechazados por la Asamblea, las instrucciones de 1813 dicen una cosa en la instrucción número 3 rarísima. Por lo menos es tan rara que no se repite en ninguna de las otras instrucciones recibidas por todos los demás diputados que en nombre de las demás provincias unidas del Río de la Plata enviaban sus delegados a ese Congreso Constitutivo. Como ustedes recordarán, la instrucción número 3 dice: se promoverá en toda su extensión imaginable la libertad civil y religiosa. Eso no es un concepto jurídico, porque la libertad civil está sujetada a los límites establecidos por la ley. Es precisamente la ley, al limitar nuestras libertades y ordenarlas, la que nos garantiza las libertades, la que nos protege nuestras libertades. Si fuéramos una sociedad de hombres perfectos, no precisaríamos ley. Es un poco la falla del anarquismo. El anarquismo supone que no hay necesidad ni de Estado. Pero claro, tendríamos que ser todos perfectos. Y no somos todos de Nacional, entonces no somos todos perfectos. Como consecuencia de esa circunstancia que no somos perfectos, la ley asegura nuestra convivencia pacífica. Y por tanto, ese perfil formal que da la ley, no solamente asegura nuestra convivencia pacífica, sino nos permite dentro de ella todas las libertades. Pero cuando decimos en 1813 que se promoverá en toda su extensión imaginable la libertad civil y religiosa, no estamos hablando de un concepto estrictamente jurídico, estamos hablando de un concepto fundamentalmente político, de un concepto filosófico. ¿Cómo es posible que ese núcleo reducido de personas, 20, 25 personas en extramuros, al lado de una ciudad que estaba todavía ocupada por España, dijera esa cosa tan fantásticamente diferente a todo lo que todas las demás provincias unidas del Río de la Plata dijeran a su vez, o le dieran a su vez a sus representantes como la misión que les tocaba llevar adelante en nombre de ella, de cada una de ellas, ante el Congreso? Porque se comprende que pudieran decir la libertad civil, porque estaban en una confrontación con el Imperio Español, en búsqueda de libertades políticas, de libertades civiles. Pero libertad religiosa, ¿qué había en 1813 en el Uruguay? Había iglesias metodistas, había iglesias protestantes, luteranas, había organizaciones públicas masónicas, todavía no. Había organizaciones de otras religiones, islámicas, judías, africanas,
No. Entonces, ese concepto de libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, ella es la más importante fuente de nuestra identidad. Ella es la más importante definición de la identidad de nuestro país. La más absoluta y más plena libertad civil y religiosa. Pero eso supone la armonía, porque yo no puedo pretender que mi libertad religiosa sea impuesta a su libertad religiosa. Por tanto, mi libertad nace en el momento en que yo reconozco la suya. Por tanto, mi libertad nace cuando yo reconozco su libertad. Por eso Robinson Crusoe, que estaba solo en la isla, era un hombre libre, porque no necesitaba de la libertad. ¿Qué tenía? Libertad con frente a los árboles, o frente a los pastos, frente al cielo, frente a la costa. La libertad es un hecho social. Se da en el otro. Cuando el hombre está solo, no. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la libertad supone una armonía de la sociedad. El ideal de la vida supone una armonía racional de la sociedad, en donde yo, antes que ninguna otra cosa, reconozco la libertad del otro. Y fíjense qué cosa más interesante a propósito de esa manera de pensar. Mucho después de 1813, dice el señor Valle de Ordóñez, está sentado en la Cámara y tiene que jurar. Y tiene que jurar por los santos sacramentos. Y él dice que no, que él por los santos sacramentos no va a jurar. Y explica por qué no va a jurar por los santos sacramentos. Y dice, haría moción para que se dijese simplemente, juráis por la patria desempeñar bien y fielmente el cargo de convencional para que habéis sido electo. Esto no quiere decir que yo no crea en Dios, pero es indudable que hay escuelas filosóficas, como la positivista, por ejemplo, que no quiere ocuparse de Dios, ni niega ni afirma su existencia. Y otras escuelas, como la materialista, que niega la existencia de Dios en absoluto. Esta fórmula es una imposición para aquellos que no creen en Dios, o que no quieren afirmar su existencia ni negarla. Es una imposición análoga a la que existe actualmente en nuestra Constitución con respecto al que cree en Dios, pero no en la Iglesia Católica. Estas escuelas, la escuela positivista sobre todo, está grandemente extendida. Hay entre nosotros muchos hombres ilustrados que profesaban esa doctrina. Creo que no debe imponerse ni a unos ni a otros una fórmula que ellos no podrían aceptar. Como la moción fue calificada por algunos como ultraliberal, Valle contestó así: creo que el calificativo no le corresponde, que no lo merece. No soy ultraliberal, soy modestamente liberal y nada más. Es en efecto simplemente liberal no querer imponer las propias creencias a quien profesa las contrarias. Y es liberal también no hacer que escuelas filosóficas completamente distintas a las que uno profesa tengan que abatirse ante una fórmula impuesta de antemano para venir a expresar un juramento en el recinto de una asamblea constituyente. No es simplemente un símbolo. El positivista no quiere hablar de Dios, no quiere mentarlo, porque dice que no es un asunto de que debe ocuparse. ¿Y por qué hemos de obligar nosotros al positivista a que jure por una entidad a la cual no quiere tener en cuenta su fidelidad a la patria, de que ha de cumplir estrictamente sus deberes? Pero más allá del positivista está el ateo, que yo creo que puede ser ciudadano
y que puede venir al recinto de una asamblea constituyente, que no cree en Dios y que no querrá, por lo tanto, jurar por Dios. ¿Y por qué hemos de dar una fórmula que lo excluya? ¿Qué quiere decir? Que este es el concepto que refleja precisamente lo que dice la instrucción número 3. La libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Esa es nuestra principal y mayor identidad como nación. Nuestra principal y mayor identidad como nación. Básicamente, pues, cuando analizamos esta situación, yo quería hacer algunas reflexiones a propósito del origen de este pensamiento. Origen de este pensamiento del llamado racionalismo armónico, que es el que predominó básicamente o prácticamente a lo largo y a lo ancho de todo el... Cuando en algún momento el dirigente socialista Alfredo Palacios de la Argentina, que fuera inclusive al final de su vida embajador del Uruguay, embajador de la Argentina en el Uruguay, le preguntó a Valle Ordóñez cuál había sido el libro que más había influido en su formación. Don Pepe no tuvo inconveniente en admitir que había sido justamente el curso sobre Derecho Natural de Arens. En ese libro, que está en su biblioteca, él escribió: este ejemplar de la obra de Arens me ha sido regalado por Ricardo Areco. Es un obsequio que aprecio mucho, porque en esta gran obra he formado mi criterio sobre el derecho y ella me ha servido de guía en mi vida pública. José Valle Ordóñez, 1913. Quiere decir que la tarea enorme que ha hecho Arturo Ardao para esclarecer definitivamente cuál era la postura filosófica de Valle Ordóñez hubiera alcanzado con referir a lo escrito por Valle Ordóñez sobre el libro del Derecho Natural de Arens, que además lo he estado buscando y rastreando para traérselo, pero lamentablemente no lo había conseguido hasta el día de hoy, que lo conseguí en Buenos Aires, en ese circuito electrónico que llama Mercado Libre, gracias a un menor de edad que hoy me dijo cómo había que hacer para arreglar, porque mi conocimiento sobre los mecanismos electrónicos están en función de mi nieta y no estaba en el escritorio esta mañana. Quiero decir, por tanto, de que si nosotros no tratamos de averiguar y de investigar quiénes eran esos señores Krause, Arens, Tibergen, que decían, que sostenían, por qué toda la generación de aquel tiempo abrevó en su pensamiento filosófico, en ese hombre que luego de recibido en Jena se retiró a Leipzig para estudiar y para trabajar y para formarse y para escribir, poco podemos saber de por qué somos lo que somos y por qué pensamos como pensamos. Yo me voy a permitir entonces, haciendo uso de la paciencia de ustedes y del beneficio del aislamiento que me da la lluvia, porque bajo esta condición no puede salir nadie de acá adentro, lo voy a atomizar con la lectura de algunos textos. El generador de esta presencia de Krause como el pensador fundamental del pensamiento político español del siglo XIX
fue otro filósofo español llamado Julián Sanz del Río. Julián Sanz del Río fue el que tradujo, además del alemán, el libro Ideal de la Humanidad para la Vida, que es un libro editado en 1871 que tenía un precio de un escudo de aquella época. El libro se llama en alemán Urbild der Menschheit, o sea, Menschheit quiere decir los seres humanos que habitan sobre la tierra, la Urbild, la conformación, la construcción de la humanidad. Sanz del Río fue quien fue a verlo a Krause y fue a Alemania específicamente, y sobre eso tengo otros textos que me voy a permitir ir leyendo en alguna forma. Pero quiero leer esto porque es un resumen que él hace de su propia posición en la página 76 de su libro, bajo el rubro número 34. Y dice así, esto está escrito en el siglo XIX. Nuestra humanidad no está pues todavía reunida en un todo orgánico en sí y en sus sociedades interiores. ¿De qué está hablando? De Naciones Unidas, ¿no? O sea, nuestra humanidad no está pues todavía reunida en un todo orgánico en sí y en sus sociedades interiores. Todavía no vive en la historia como una familia de hijos de Dios, como una patria terrena, pero está llamada a ello y lo alcanzará algún día. Dios, la razón, para los que no creen en Dios, Dios, la razón, la naturaleza y la voz interior en cada hombre nos mueven a esta plenitud última, la deliciosa morada de la tierra, rica de vida, proporcionada en grandes y pequeñas divisiones territoriales, alternada de mares y continentes que marcan en sí moradas interiores para cientos de otros tantos pueblos y forman un todo ligado, fecundo en producciones, accesible por sus lados extremos al comercio material y social, espera de los esfuerzos comunes y de la paz entre los hombres, la época de reunir en su suelo un solo pueblo y una sola familia humana. Esto, en buena medida, abreva en Kant, el gran filósofo alemán, con sus textos no solamente filosóficos, sino políticos sobre la paz mundial. ¿Cuánto no han ganado en desarrollo y en cultura los pueblos cuando se ha abierto entre ellos alguna nueva puerta de comunicación cercana o lejana? Bill Gates. La nueva puerta de comunicación cercana o lejana, primero el mar, después el telégrafo, y ahora Bill Gates. Bill Gates ha hecho más revoluciones con la Internet que la Revolución Francesa. Fíjense lo que hubo en el norte de África. ¿Cuánto, pues, no han ganado en desarrollo y en cultura los pueblos cuando se ha abierto entre ellos alguna nueva puerta de comunicación cercana o lejana, y cuando se ha extendido esta comunicación a mayores relaciones y objetos? Queda hoy a la cultura europea su realce característico y presta a nuestro comercio social aquella dignidad de maneras junto con el tono delicado que lo distingue, sino el que nosotros rodeamos ya libremente toda la tierra, que hasta los pueblos más extremos de Europa se comunican unos con otros y reparten entre sí los frutos de la naturaleza y de la inteligencia. Comercio libre, tanto los bienes como la cultura. Es más importante la cultura que los bienes para él. Estos pueblos y todos deben conservar y conservará cada cual la originalidad de su carácter y destino en la unidad
del destino humano. Determinarán este carácter y lo educarán, reuniéndose en sociedades gradualmente comprensivas y llegarán últimamente a unirse en una alianza y pueblo terreno. Alianza no es la palabra utilizada por Valle Ordóñez en la Conferencia de La Haya. Si tantas veces tantos pueblos han constituido alianzas para el mal, no es bueno que constituyan alguna vez una alianza para el bien, ¿no es verdad? Y fíjense lo que dice ahora, punto y aparte, y dice ciencia, arte, Estado, religión, todas estas instituciones fundamentales miran últimamente a la realización de toda la humanidad en la Tierra. Krause fue contemporáneo de Hegel, un gran filósofo alemán. ¿Qué diferencia entre Hegel y Krause? Para Hegel la sociedad es el Estado y está únicamente representada por el Estado. Para Krause, la ciencia, el arte, el Estado, la religión, todas estas instituciones fundamentales miran últimamente a la realización de toda la humanidad en la tierra como un hombre interiormente culto. Lo más importante es el hombre en sociedad. El Estado es un instrumento que la sociedad se da a sí misma en procura de afianzar las condiciones de pluralidad social y con el respeto del individuo. El Estado no reemplaza al individuo, debe estar al servicio del individuo. El Estado no es un fin en sí mismo. Si desaparece la sociedad, no existe el Estado. Por tanto, la sociedad es anterior. El hombre es lo primero. No es el Estado el que nos ordena ni el que nos manda. Es una herramienta para muchas cosas irreemplazable, insustituible. No es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la humanidad y sus ideales éticos y sus ideales morales. Esto es lo que representó la generación de Valle Ordóñez para el Uruguay. Cada cual de estas instituciones aguarda del complemento del todo el suyo propio. Todas trabajan con designio o sin él para la edificación humana en el todo y en las partes. Aunque se necesiten muchos siglos para haber históricamente cumplido este fin último, ¿es menos digno del hombre considerar como un presente el total porvenir de nuestra naturaleza? ¿No debemos nosotros ya desde hoy vivir en el espíritu de nuestra historia definitiva? ¿Será esta algún día efectiva si nosotros hoy no aspiramos a realizarla? ¿No somos nosotros una potencia de Dios, un factor libre de la historia universal? ¿Desmayará nuestro interés una vez aplicado al fin de nuestra humanización en el todo y en las partes? Porque la grandeza de esta obra, la multitud de sus pormenores y grados intermedios, pida largo tiempo antes que madure el fruto en el árbol de la vida. Todo noble corazón debe anhelar este fin supremo de los fines humanos. Siempre es el fin supremo de los fines humanos. No es el fin supremo del Estado que asegure nuestra felicidad ni ordene nuestro destino. Eso se vivió en algún tiempo en las misiones jesuíticas o en el Incario o en el sistema cerrado de los colectivismos totalitarios. Todo eso niega la libertad del individuo, niega su pluralismo, niega su diversidad. La igualdad llevada al extremo nos transforma en todos esclavos de alguien que organiza nuestra igualdad. Y por tanto, el pensamiento de Valle Ordóñez fluye desde acá. Y por eso somos un partido liberal, porque reconocemos que hay otros que piensan distinto de nosotros y los respetamos en su pensamiento, porque como somos muy egoístas, queremos que ellos también nos respeten a nosotros
para asegurarnos a todos nuestra libertad. Y esa es la esencia del ordenamiento social y de la vida de los seres humanos. Y ese es el concepto básico que dio origen al Partido Colorado y particularmente al pensamiento de Valle Ordóñez. Sobre este tema, por tanto, ya que estamos a las 8:10, y tengo miedo de que ustedes se escapen porque advierten que la lluvia ha parado, yo quisiera hablar tanto y tanto que naturalmente advierto su rostro de pánico cuando amenazo con tal mundo de informaciones. Pero yo creo que nosotros hemos cometido un grave error cuando nosotros creemos que somos hijos de la Revolución Francesa. Macana. Nuestro pensamiento político inicial es España, no es la Revolución Francesa. Es la Pepa, o sea, la Constitución de Cádiz de 1812, en donde por primera vez se acuñó la expresión liberal. Es allí, es el fuero juzgo, es el pensamiento de Azara, es Aragón, y eso es Artigas. Artigas son las cosas de Aragón, porque cuando Maquiavelo hablaba del príncipe, ¿a qué príncipe se refería? A don Fernando, el marido de doña Isabel. ¿Y qué decían las viejas máximas de Aragón? Nosotros que todos juntos mandamos más que vos, hemos resuelto que vos seas nuestro rey. Pero mira que todos nosotros mandamos más que vos. Y por tanto hemos resuelto que seas nuestro rey. Ese Aragón está en Azara y es Artigas. Artigas quizá muy radical. Eso fue su mérito y también políticamente puede haber sido su error. Pero pensado en el largo plazo de la historia para la cual sin quererlo, sin saberlo o queriéndolo, lanzó su vida, eso fue el signo que nos dio identidad y que nos impuso. La libertad antes que ninguna otra cosa, aunque le costara la vida, como un valor ético, como un valor moral, como un valor de conducta que está por encima de toda otra cosa. Y eso es lo que hace que la vida valga la pena ser vivida y los partidos políticos valga la pena que existan con ese propósito y con ese fin. Y sobre eso yo creo que tendríamos que juntarnos más de una vez para seguir hablando sobre eso. Miguel Pujol, otro catalán, un político e investigador argentino, como lo recoge en su trabajo Gustavo Toledo, interesado en la obra de don Pepe y el krausismo, dice que el krausismo fue una respuesta a los movimientos absolutistas y a los movimientos socialistas. Buscaba modificar el derecho civil en sus aspectos más crudamente individualistas y construir una sociedad donde se mantuvieran los principios del derecho natural, de la individualidad y de la libertad, y en la que la distribución de la riqueza fuera más justa. Don Lorenzo le escribe a su hijo y le dice, pero decime una cosa, ¿qué te vas a dedicar al derecho natural y a la poesía? ¿De qué vas a vivir? Pero estudiá el derecho de gentes, el derecho comercial, si querés el derecho canónico, inclusive, le dice, pero el derecho natural. Porque el hijo le escribe diciéndole lo que lee, los clásicos. Leía todos los griegos y leía la Biblia. Y además leía el derecho natural. Y le contesta el hijo, pero si no conozco el derecho natural, ¿qué otro derecho sirve si todo se refleja sobre la base del derecho natural? El derecho natural es el que reconoce en el ser humano las condiciones naturales que son propias del ser humano, que fue el gran lío que tuvo la civilización antigua, clásica y romana con Jesús. Ese fue el gran lío.
Porque cuando te querían echar de Grecia, ¿qué pena te aplicaban? ¿Te acordás a Alcibíades que en la asamblea de Atenas, en las ostras, le ponían una cosa llamada el ostracón, con la que te desterraban? ¿Y qué te pasaba si te desterraban de Atenas? Eras un esclavo, loco. Así como mirás, con esos lentes y todo, estabas frito, eras un esclavo total, porque no tenías derechos como persona. Los derechos eran de la polis. Si eras ciudadano de Atenas, o de Tebas, o de Esparta, o de Corinto, tenías los derechos propios de tu condición de ciudadano de esa ciudad, y allí podías ser propietario, padre de familia, tener un comercio, ser un juez, ser un gobernante, ser un sacerdote. Pero si te echaban de la ciudad y te desterraban, los derechos no iban contigo, estaban depositados en la ciudad. Y por eso todas las tribus bárbaras querían ser ciudadanos de Roma, porque era la única forma de poder transformarse en ciudadanos completos. Hasta que llegó un día un señor llamado Jesús y dijo: pues están todos locos. Los derechos por ser persona no te los da nadie, ni te los puede quitar nadie. Esa es la gran transformación que transforma el mundo clásico. Es esa. La gran transformación que transforma es la de